¿Cómo rezar la coronilla de la Divina Misericordia para la cura de enfermedades? ¿Alguna vez sentiste que orar ya no era suficiente? Que tus palabras suben, pero no hay respuesta. Que los días se hacen más pesados y la enfermedad de quien amas parece no ceder. Pasas las noches en vela, con la mirada fija en el techo, esperando un milagro que no llega. Hay momentos en los que incluso la fe parece romperse por dentro y te preguntas si Dios realmente escucha cuando el alma se desangra en silencio. Esta no es una oración más, no es un conjunto de palabras que se repiten esperando algo mágico. Lo que estás a punto de descubrir es un misterio espiritual profundo, oculto a los ojos apresurados. La coronilla de la Divina Misericordia. No solo es una súplica por sanación, es un puente invisible entre el dolor humano y el corazón de Dios. Pero para que funcione, no basta con repetir. Necesitas entrar. En este video no vamos a hablar solo de cómo rezarla. Vamos a caminar juntos hacia la raíz de su poder. Vamos a explorar lo que ocurre en el mundo invisible cuando un corazón quebrado se atreve a confiar. Cuando un susurro sale entre lágrimas y dice: Jesús, en ti confío. Porque la verdadera sanación comienza cuando dejamos de pelear sociños y permitimos que la misericordia entre. Y ese momento puede ser ahora. Si te quedas hasta el final, no solo entenderás cómo orar, sino por qué esta oración puede tocar lo que ningún tratamiento logra alcanzar. Porque cuando el cielo parece callar, la coronilla responde con compasión. Cuando ya no sabes qué decir, esta oración dice por ti. La enfermedad tiene muchos rostros. A veces es el cuerpo, a veces es el alma, y otras es el silencio que nadie entiende. Pero si estás aquí, no es casualidad. Alguien necesita oír esto. Tal vez seas tú. Tal vez sea esa persona por la que llevas tanto tiempo orando. No importa cuán imposible parezca, hay una forma de clamar al cielo que no queda sin respuesta. Quédate. Lo que vas a descubrir puede cambiar tu forma de orar y de vivir. El silencio de Dios en medio del dolor. Hay un momento en la vida en el que la enfermedad deja de ser solo un diagnóstico y se convierte en una herida del alma. No es solo el cuerpo el que duele. Duele la espera. Duele la incertidumbre. Duele ver a quien amas consumirse lentamente, mientras tus oraciones parecen perderse en el aire. Entonces comienzas a preguntarte: ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Por qué no responde? ¿Será que no me escucha o que simplemente decidió no intervenir? Muchos han sentido eso, y aunque no siempre se confiese en voz alta, el corazón se llena de una angustia silenciosa, un peso espiritual que paraliza. Uno reza, pero con miedo, porque en algún rincón oculto del alma se ha instalado la duda. ¿Y si mi oración no basta? ¿Y si Dios eligió no sanar? ¿Y si esto es un castigo que no merezco? La mayoría de las personas que atraviesan una enfermedad o acompañan a alguien que la sufre, pasan por ese desierto invisible, ese espacio entre la esperanza y la desesperación, donde la fe es puesta a prueba de forma brutal, donde la confianza se mezcla con el miedo y las lágrimas se convierten en un lenguaje que solo el cielo parece comprender, aunque no responda. Pero el silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es preparación, a veces es el espacio sagrado donde Él está obrando algo que no comprendemos todavía. El silencio puede ser una cuna o una cruz, depende de cómo lo vivas. Puede ser una pausa antes del milagro, o el eco de un susurro divino que solo se escucha en lo profundo de la rendición. Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Jesús lloró frente a la tumba de un amigo. Jesús se conmovió al ver una madre sin consuelo. Jesús tocó a los enfermos cuando nadie se atrevía a acercarse. Él sabe lo que es sentir dolor, y en su divina misericordia nos ofrece algo más que respuestas. Nos ofrece su presencia, incluso cuando parece que no está. Es en este escenario que la coronilla de la Divina Misericordia se vuelve más que una oración. Es un clamor desde lo más profundo del quebranto, una forma de decir: no entiendo, pero confío; no veo, pero me rindo;
no puedo más, pero me abrazo a tu misericordia. Es una oración que no busca controlar a Dios, sino confiar en Él, porque en los momentos en los que sentimos que el cielo calla, es cuando más necesitamos recordar que la fe no siempre es sentir, sino permanecer. Si estás viviendo ese silencio ahora, no huyas. No te encierres en tus porqués. Atrévete a hacer de tu dolor un altar. No necesitas respuestas para ser abrazado por Dios. Solo necesitas abrir el corazón a un herido y decir, aquí estoy, Señor. Aunque no entienda, sigo aquí. Porque muchas veces, el milagro no comienza con la cura del cuerpo, sino con la sanación de esa herida secreta que el silencio había dejado. Y cuando esa herida comienza a cerrar, todo lo demás puede empezar a cambiar. La llave olvidada. ¿Por qué la coronilla activa la misericordia divina? Hay oraciones que nacen del miedo, otras nacen del cansancio, pero la coronilla de la divina misericordia nace del lugar más profundo del alma, ese sitio donde ya no queda orgullo, solo una súplica desnuda que reconoce que solo Dios puede sostener lo que se rompe. No es una oración para convencer a Dios, es una llave para entrar en su corazón, y pocos lo saben. Muchos rezan, pero no entienden lo que están tocando. Repiten palabras sin saber que están abriendo una puerta que conecta la tierra con la fuente eterna de compasión. La divina misericordia no es un atributo más de Dios, es su esencia, es el núcleo ardiente de su amor, es lo que hizo que Jesús mirara desde la cruz a quienes lo crucificaban y pidiera perdón por ellos. Es lo que lo llevó a tocar a los leprosos, a perdonar a los traidores, a abrazar a los rechazados. Cuando rezamos la coronilla, no estamos apelando a su poder, estamos apelando a su misericordia, y eso lo cambia todo. ¿Sabías que cada palabra de la coronilla fue dictada por Jesús mismo? ¿Sabías que esta oración fue entregada en tiempos oscuros, cuando el mundo entero parecía hundido en el pecado, el dolor y la desesperanza? Fue dada como un refugio, como un acto de último recurso. Y fue dada no a teólogos ni príncipes de la Iglesia, sino a una monja oculta, frágil y desconocida. Santa Faustina fue el canal por el que el cielo reveló una de las oraciones más poderosas de todos los tiempos. ¿Pero por qué es tan poderosa? Porque toca el lugar exacto donde Dios quiere ser tocado, su compasión. No se trata de méritos, no se trata de ser dignos, se trata de saber que somos miserables y de mirar al cielo diciendo, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Estas palabras, cuando se dicen desde el quebranto, no solo suben al cielo, golpean el corazón de Dios, y algo se mueve, algo se rompe en lo invisible, algo desciende, y no siempre es lo que pedimos, pero siempre es lo que necesitamos, porque la misericordia no siempre responde con milagros instantáneos. A veces responde con fuerza para resistir, con paz para esperar, con luz para comprender, y otras veces, sí, responde con curaciones que la ciencia no puede explicar, con restauraciones que solo el cielo podría escribir. La llave olvidada no es una técnica, no es una fórmula, es una entrega, es decir, con cada cuenta del rosario: Dios, no tengo más nada, pero me lanzo en tus brazos. Confío en tu misericordia, aunque no entienda tus caminos. Y cuando esa llave entra en el corazón de Dios, se abre una compuerta que transforma el sufrimiento humano en un lugar de encuentro. Y ese encuentro, aunque no sane de inmediato el cuerpo, comienza a sanar el alma. La coronilla no es solo una oración, es un acto de confianza radical. Es un eco del corazón de Cristo latiendo desde la cruz hacia el dolor de hoy. Y cuando se reza con fe, activa algo que el infierno no soporta y que el cielo no ignora. La misericordia baja, envuelve, sostiene, transforma. Esa es la promesa, y esa es la verdad que tantos han olvidado. No solo pedir sanidad, sino ofrecer el dolor como ofrenda. Muchos oran buscando alivio, pero pocos oran ofreciendo su dolor. La mayoría clama desde la herida,
pero no todos permiten que esa herida se convierta en altar. Queremos que Dios cure, pero evitamos mirar lo que la enfermedad también revela. Queremos que desaparezca el mal, pero no entendemos que, a veces, es en el mal donde el amor se vuelve más puro. La coronilla de la divina misericordia no fue entregada solo para pedir favores. Fue dada para que el alma humana aprendiera a unirse al corazón de Cristo, no solo en la gloria, sino también en la cruz. Cuando rezas la coronilla desde el lugar del sufrimiento, estás haciendo algo que el cielo reconoce como ofrenda. No estás diciendo, quítame esta carga. Estás diciendo, te la entrego, y que sea tu voluntad la que brille. Y esa entrega cambia todo. Porque la fe no se trata solo de pedir. La fe madura se atreve a ofrecer, y cuando ofreces tu dolor, no con resignación amarga, sino con confianza serena, estás tocando el misterio de la redención. Estás participando de algo eterno. Jesus não apenas curava, ele também sofreu, e sua dor foi o canal por onde a salvação entrou no mundo. Quando unimos nosso sofrimento ao dele, algo místico acontece. A dor deixa de ser inútil, a lágrima deixa de ser solitária, o silêncio se transforma em linguagem de amor, e a oração já não busca escapar da cruz, mas carregá-la ao lado dele. Rezar la coronilla, por la cura de enfermedades, não é simplesmente repetir frases com esperança de um resultado. Es entrar en el corazón del sufrimiento humano y colocar ahí la llama de la misericordia. Es mirar a quien amas, enfermo, y decirle a Dios, yo no puedo sanarlo, pero puedo amarlo. Yo no tengo poder, pero puedo confiar. Y mientras espero, te ofrezco cada segundo de impotencia como un acto de fe. Esa actitud transforma, no necesariamente el diagnóstico, pero sí el interior. Cambia la forma en que se vive la prueba. Cambia la atmósfera del alma. Porque mientras más grande es la entrega, más profundo es el consuelo que llega del cielo. La gracia no siempre se manifiesta como cura inmediata. Às veces, la ven como força silenciosa, paz inesperada, consolo invisível. E tudo isso começa quando deixamos de orar apenas pedindo e começamos a orar oferecendo. Jesus não fugiu da cruz. Ele a abraçou. E, ao fazer isso, deu sentido ao sofrimento. Quando você reza a coroncila com essa disposição, você entra nesse mesmo mistério. E Deus que vê o coração responde. Talvez não da maneira que você espera, mas sempre da maneira que você mais precisa. Porque o verdadeiro milagre, muitas vezes, começa quando a dor deixa de ser inimiga e passa a ser oferenda. El momento sagrado de la oración. Lo que el cielo ve cuando rezas la coronilla. Hay un instante en el que el alma se detiene. El ruido del mundo desaparece. No hay diagnósticos, no hay relojes, no hay palabras. Solo un corazón latiendo frente al misterio. Ese es el momento en el que comienza la verdadera oración. Cada vez que tomas el rosario entre tus manos y pronuncias las palabras de la coronilla de la divina misericordia, algo sucede en lo invisible. Aunque no lo veas, el cielo se inclina. Aunque no lo sientas, la misericordia se mueve. Aunque no escuches respuesta, el alma está siendo visitada por una presencia que no siempre se manifiesta con sonido, pero sí con poder. En el instante en que dices, Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, no estás repitiendo una frase. Estás participando del mismo sacrificio que cambió la historia del mundo. Estás presentando ante el trono de Dios el amor que redimió al hombre. Y mientras las cuentas pasan entre tus dedos, una corriente de gracia desciende. Ángeles se inclinan, el tiempo se detiene. Y lo que parecía un simple acto de devoción se convierte en una ofrenda que toca las puertas del cielo. Cuando rezas con fe, el cielo no permanece distante. Cada palabra pronunciada con el alma temblando es recibida como incienso. Tus lágrimas son recogidas, tus silencios traducidos, tus heridas comprendidas. Dios no ignora un corazón que confía aún quebrado. Él no rechaza la oración que nace del límite, la ve como un fuego puro, y en ese fuego
Él actúa. No siempre con milagros visibles, pero siempre con misericordia efectiva. Porque mientras tú oras, Él está obrando. En lo espiritual, cada coronilla rezada con fe deja huellas de luz. Hay almas que se salvan, corazones que se abren, destinos que cambian. Incluso cuando rezas solo, nunca estás solo. El cielo entero se une contigo. Los santos interceden. La Virgen se acerca. Y Jesús, desde su trono de misericordia, mira con ternura a quien se atreve a confiar aún en la oscuridad. Es como si en cada ave, en cada padre, el universo espiritual se alineara con el suspiro de tu corazón. No subestimes ese momento. No creas que no pasa nada porque no ves. La fe no depende de la vista. La fe ve lo invisible. Y el que ora con fe toca realidades que los sentidos no alcanzan. Cuando rezas la coronilla no estás solo repitiendo palabras. Estás abriendo una puerta entre dos mundos. Estás entrando en el santuario donde el dolor humano se transforma en esperanza divina. Estás recordándole al cielo que aún crees, aunque el silencio parezca eterno. Y cada vez que lo haces, el cielo responde, porque Dios nunca deja sin fruto una oración hecha con amor. ¿Cómo preparar tu corazón antes de cada coronilla? No se trata solo de comenzar a rezar, se trata de cómo llegas al momento sagrado. Muchos se acercan a la coronilla de la Divina Misericordia, como quien entra en una rutina más, como quien enciende una vela sin mirar la llama. Pero esta oración no es un ritual vacío. Es un encuentro, y todo encuentro necesita preparación, porque si el corazón está lleno de ruido, de miedo, de rabia o de orgullo, la misericordia toca, pero no penetra. Antes de rezar, el alma necesita volver al centro. Necesita hacer silencio por dentro. Necesita abrirse como una tierra sedienta que espera la lluvia. El corazón que quiere tocar a Dios no puede hacerlo corriendo. Hay que frenar, respirar, aceptar que estamos rotos, débiles, cansados. No para hundirse en eso, sino para ofrecerlo como está. Porque Dios no se ofende con la fragilidad. Él la bendice, pero necesita que sea verdadera. Por eso, antes de cada coronilla, es necesario rendirse, hacer un minuto de silencio, no para pensar, sino para entregar, para decir sin palabras, aquí estoy, así estoy, no tengo fuerza, pero tengo fe. Muchos piensan que no pueden rezar si están tristes, si están desanimados, si tienen dudas. Pero es justamente ahí cuando la coronilla tiene más sentido. Esta oración fue hecha para los que están al límite, para los que no saben cómo orar, pero no quieren soltar a Dios. Y cuando el alma se aproxima con humildad, el cielo se abre, no por mérito, sino por misericordia. Por eso, antes de cada palabra, es necesario pedir al Espíritu Santo que venga, que limpie lo que pesa, que ilumine lo que oscurece, que prepare el altar interior. Y sí, a veces será difícil concentrarse. A veces la mente vagará, el corazón parecerá seco, pero la preparación no busca perfección, busca disposición. Dios no busca orações perfeitas, Ele busca corações sinceros, e um coração sincero, mesmo em silêncio, grita mais alto do que 1000 palabras vacías. Si estás por comenzar una coronilla, no entres como quien marca un deber. Entra como quien se va a encontrar con alguien que puede cambiarlo todo. Cierra los ojos, respira hondo, y deja que el alma se despoje del orgullo. Pide perdón incluso si no sabes por qué. Pide ayuda incluso si no sabes cómo. Y una vez que sientas que el corazón está abierto, aunque débil, comienza. Porque ahí es cuando la oración realmente nace. No de los labios, sino de lo más profundo. Una coronilla bien rezada no comienza con las palabras, comienza con la entrega. Con ese instante en el que el alma dice, «Estoy aquí, Señor, haz lo que quieras con esto». Y cuando ese instante llega, todo lo que sigue se convierte en ofrenda viva. Y Dios nunca desprecia una ofrenda hecha con amor. Paso a paso, cómo rezar la coronilla para la cura de enfermedades. Cuando la enfermedad golpea, muchas veces el alma se paraliza. Se quiere orar, pero no se sabe por dónde empezar. Se tiene fe,
pero no claridad. Y eso genera más angustia. Por eso es necesario volver al principio y aprender a rezar la coronilla de la Divina Misericordia, no solo como un acto devocional, sino como un acto de fe viva, dirigida específicamente a la cura. Esta oración tiene una estructura clara, pero lo que la transforma no es la estructura en sí, sino la intención con la que se dice. Cada palabra pronunciada desde la necesidad auténtica y el abandono confiado tiene un poder que toca el corazón de Dios. Antes de comenzar, sostén el rosario como si sostuvieras un arma espiritual, porque lo es. No estás tomando cuentas, estás empuñando una espada que combate el miedo, el dolor, el abandono. Comienza con el signo de la cruz, pero hazlo despacio, consciente de lo que marcas sobre ti. En el nombre del Padre, que te ama, del Hijo, que se entregó por ti, y del Espíritu Santo, que habita en ti, aunque no lo sientas. Luego, reza el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo. No los recites, reza cada palabra como si fuera la última, porque en el dolor, cada palabra puede ser un suspiro del alma. Al llegar a las cuentas grandes del rosario, di con el alma rendida: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta frase no es cualquier frase, es una ofrenda. Estás colocando en las manos del Padre la ofrenda más alta posible, a su propio Hijo, y lo haces no como quien exige, sino como quien confía. En cada cuenta pequeña repite: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pero añade dentro de ti una intención concreta: por la persona enferma, por esa herida que no sana, por ese cuerpo que no responde. Repite la frase sabiendo que estás uniéndote al sufrimiento de Cristo y clamando por misericordia sobre esa cruz personal que tú o alguien que amas está cargando. Haz esto durante las 5 decenas. No corras, no te distraigas. Si la mente se va, vuelve. Si el corazón se enfría, di su nombre: Jesús, en ti confío. Al final de la coronilla, reza 3 veces: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Esta triple invocación es un grito del alma al Dios eterno que todo lo puede. Y cuando termines, guarda un momento de silencio. No te levantes apurado, deja que la oración se asiente como lluvia sobre tierra reseca. Este es el paso a paso, simple, profundo, transformador. Porque más que las palabras, lo que Dios ve es el corazón que se atreve a confiar en medio de la tormenta. No necesitas teología para rezar la coronilla, solo necesitas fe herida. Y si tienes eso, tienes todo. Porque la oración que nace del límite, del llanto, de la impotencia, es la oración que el cielo no ignora. Y si rezas así, cada cuenta puede ser una semilla de milagro. La historia real de una cura imposible, testimonio y milagro. Ella no tenía fuerzas ni siquiera para levantarse de la cama. Su cuerpo, invadido por la enfermedad, era un campo de batalla entre la vida y la muerte. Los médicos ya habían dicho todo. Lo clínico estaba hecho, ahora quedaba lo inexplicable. Su familia ya no sabía qué hacer. Habían intentado tratamientos, oraciones, vigilias, promesas, pero nada parecía cambiar. Y fue entonces, cuando todo parecía perdido, que alguien, una amiga lejana, casi olvidada, le habló de la coronilla de la Divina Misericordia, no como una solución mágica, sino como una última esperanza, una rendición completa. Nadie en la casa sabía rezarla. Nadie había escuchado hablar de Santa Faustina. Pero esa noche, con la voz entrecortada, comenzaron, todos juntos. Alrededor de una cama de hospital improvisada, tomaron un rosario viejo y comenzaron a repetir las palabras. Al principio no entendían nada. Solo sabían que esas frases tan simples tocaban algo en lo profundo. Era como si alguien más estuviera en la habitación, como si el aire se volviera más denso, más sagrado. Padre eterno, te ofrezco, se oía entre susurros,
y entre cada cuenta el llanto se volvía oración, el miedo se convertía en entrega, el dolor en súplica. No pedían ya solo por la cura, pedían por el alma, por la paz, por la fortaleza. Pedían misericordia, no milagros. Pero la misericordia llegó. No fue inmediato, no fue espectacular. Pero al día siguiente la fiebre bajó. A los 2 días, ella abrió los ojos y dijo: «Sentí que alguien me abrazaba». Nadie había entrado en la habitación, pero ella lo sintió, y esa sensación se repetía cada vez que rezaban la coronilla, una paz inexplicable, un calor en el pecho, una certeza de que no estaban solos. Los análisis comenzaron a cambiar. El pronóstico se desmoronaba frente a la evidencia. Y los médicos, sin saber cómo explicarlo, solo decían: «Algo está pasando aquí». En 3 semanas, los valores críticos se normalizaron. En 5, ella ya caminaba. En 2 meses, volvió a casa. Y desde entonces, todos los días, sin fallar uno, esa familia reza la coronilla de la Divina Misericordia. No porque crean que fue una varita mágica, sino porque descubrieron que ahí encontraron algo más que la sanación del cuerpo. Encontraron un lugar donde el cielo toca la tierra, donde el corazón humano, aún en su miseria, puede ser abrazado por el Dios que no olvida. Historias como esta no aparecen en los noticieros, pero son reales y están ocurriendo, porque cuando alguien se atreve a rezar con fe, sin exigir, sin negociar, solo confiando, Dios responde. A veces con el milagro visible, a veces con una paz que el mundo no puede dar, pero siempre con amor, siempre con misericordia. ¿Por qué la enfermedad puede ser el inicio de tu sanación interior? La mayoría de las personas ve la enfermedad como una interrupción, un obstáculo, una amenaza, algo que llega para destruir lo que habías planeado. Y es verdad, la enfermedad desestabiliza, arranca seguridades, desnuda fragilidades que preferíamos ignorar, pero lo que casi nadie ve es que, en medio de todo ese caos, puede estar naciendo una posibilidad. La posibilidad de sanar por dentro, de mirar la vida con otros ojos, de despertar. No es fácil decir esto cuando estás sufriendo, mucho menos cuando ves a alguien que amas postrado en una cama, debilitándose cada día. Pero precisamente ahí es donde comienza el giro espiritual más profundo, porque mientras el cuerpo se rompe, el alma puede comenzar a florecer. Cuando todo lo de fuera se desmorona, Dios empieza a reconstruir desde dentro. Y muchas veces esa reconstrucción no habría sido posible sin la ferida, porque es la herida la que abre espacio para la luz. Jesús nunca prometió que evitaríamos el dolor, pero prometió estar presente en medio de él. Y es en esa promesa donde comienza la transformación. La enfermedad nos obliga a frenar, a repensar, a soltar, a reconocer que no tenemos el control. Y esa rendición, que tanto tememos, es el primer paso hacia la sanación interior. Porque cuando ya no puedes seguir cargando con tus propias fuerzas, permites que Dios te cargue, y cuando Él te carga, ya nada es igual. Muchos han descubierto su verdadera fe solo cuando su salud se quebró. Han conocido a Dios no en la fiesta, sino en el hospital, no en la celebración, sino en la espera, no en el milagro, sino en la lágrima que nadie vio. Porque la enfermedad, si se vive desde la fe, revela lo que realmente somos, y también revela quién es realmente Dios. Un Padre que no siempre sana de la forma que queremos, pero que nunca deja de sostener. Rezar la coronilla de la Divina Misericordia. En medio de la enfermedad, no solo es un clamor por curación física. Es una súplica para que el alma no se endurezca, para que el dolor no se convierta en rabia, para que la prueba no apague la esperanza. Y cuando comienzas a orar así, la sanación interior ya comenzó, porque has dejado de pelear con tus propias armas, has entregado la batalla a quien nunca perdió una. Dios puede usar incluso la enfermedad como un instrumento de amor, no porque la haya enviado, sino porque puede transformarla. Puede convertir el hospital en un altar, la cama en un púlpito, el llanto en una oración más pura que cualquier discurso,
Y lo que parecía el final se vuelve inicio, no de una vida sin dor, mas de una vida con propósito, una vida onde até a dor tem sentido, porque he vivida con Él. Así que si estás en medio de la enfermedad, no te desesperes. Mira dentro. Pregunta qué parte de tu alma necesita también ser sanada. Y empieza por ahí. Porque cuando el alma se rinde, el cuerpo, aunque enfermo, deja de ser prisión y se convierte en ofrenda. Lo que debes orar cuando ya no tienes fuerzas. Llega un momento en el que las palabras se apagan, en el que ya no hay ánimo para pronunciar una oración completa, ni claridad para construir frases. El cuerpo duele, la mente se nubla, el alma se cansa. Es un punto en el que incluso la fe parece haberse escondido, no porque haya desaparecido, sino porque ya no puedes sostenerla con tus propias manos. Y en ese lugar de absoluto agotamiento es donde el cielo se inclina con mayor ternura. Porque cuando ya no puedes orar, Dios comienza a orar contigo. Muchos creen que solo pueden acercarse a Dios con fuerzas, con devoción, con palabras bien dichas, pero es en el suspiro quebrado, en el gemido sin forma, en el silencio de quien no tiene más que decir, donde la oración alcanza su pureza más alta. La coronilla de la divina misericordia no exige perfección, exige entrega. Y cuando ya no puedes seguir con todo el rosario, cuando cada palabra te pesa como una montaña, hay una frase que basta: Jesús, en ti confío. Esas 4 palabras contienen todo lo que el alma rota quiere decir. Son un escudo, una rendición, una declaración de fe en medio de la ruina. Son el eco de una confianza que no se base en resultados, sino en amor. Cuando ya no sabes qué orar, cuando el cansancio es tan grande que ni el llanto sale, esa frase se convierte en tu voz interior. Jesús, en ti confío, aunque no entienda. Jesús, en ti confío, aunque me duela. Jesús, en ti confío, aunque esté solo. Y no es solo una frase piadosa, es una espada espiritual. Cada vez que la pronuncias, estás afirmando que hay algo más fuerte que tu enfermedad, más profundo que tu miedo, más eterno que tu dolor. Estás diciendo al cielo: no tengo fuerzas, pero sigo creyendo. Y eso basta. Porque la fe no es la ausencia de dudas. Es la decisión de seguir confiando, aun cuando todo parece gritar lo contrario. Dios escucha incluso cuando no hablas. Él ve el corazón. Él recoge los suspiros como incienso. Y cuando tu única oración es un nombre, ese nombre basta. Jesús. Su nombre tiene poder. Su nombre calma tormentas. Su nombre abre caminos donde no hay salida. Repite su nombre cuando ya no tengas fuerza para más. Dilo en tu mente, dilo en tu interior, y deja que esa pequeña llama mantenga tu alma encendida. No te culpes por estar cansado, no te sientas menos espiritual por no poder orar como antes. Hay un tipo de oración que solo nace en el límite, y esa, la del corazón rendido, es la que más profundamente toca el corazón de Dios. No necesitas hablar mucho, solo necesitas creer. Y si no puedes creer con fuerza, cree con lo poco que te queda. Porque la misericordia no exige cantidad, solo sinceridad. Así que en medio del cansancio, cuando todo en ti quiera rendirse, haz solo esto: respira hondo, y di desde lo más hondo de tu alma, aunque sea en silencio: Jesús, en ti confío. Esa es la oración que abre los cielos cuando ya no queda nada. La promesa: cuando rezas con fe, la misericordia nunca tarda. Dios no es indiferente a tus lágrimas. No hay súplica sincera que se pierda, ni oración desde el dolor que no sea registrada en el cielo. Aunque tú no veas el fruto de inmediato, aunque la respuesta no llegue en el tiempo que esperas o de la forma que imaginas, la promesa de la misericordia permanece. No está basada en tus méritos, ni en tus fuerzas, ni en lo correcto de tus palabras. Está basada en el corazón de aquel que nunca falla, y su promesa es clara: el alma que confía en su misericordia no será defraudada. La coronilla de la divina misericordia no es un amuleto, es un puente
Una forma de entrar en el misterio más profundo del amor de Dios. Rezarla con fe es colocar tu vida, tu dolor, tu enfermedad, tu historia entera en manos de un Dios que conoce cada célula de tu cuerpo y cada rincón de tu alma. Es decirle, tú sabes más que yo, tú ves lo que no veo, tú haces lo que yo no puedo. Y cuando oras así, algo se activa. Tal vez no siempre sea la cura inmediata que deseas, pero sí la presencia que necesitas. Tal vez no desaparezca la enfermedad, pero sí el miedo. Tal vez no cambie el diagnóstico, pero sí tu forma de caminar con él. Porque la misericordia transforma desde dentro. Y lo que antes era carga insoportable, comienza a ser vivido con una paz que nadie puede explicar. La promesa de la misericordia es también la promesa del consuelo. Dios no prometió evitar todas las tempestades, pero sí estar presente en cada una. Y cuando oras la coronilla, estás permitiendo que esa presencia se manifieste, no de forma mágica, sino real, en lo cotidiano. En el suspiro que se vuelve esperanza, en la lágrima que ya no es de desesperación, sino de confianza. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Esta es la revelación. Lo más importante no es la cantidad de oraciones, sino la sinceridad con la que confías. No es el tiempo que oras, sino lo que entregas cuando lo haces. Y la gran lección de todo esto es una: la misericordia no falla. Puede tardar a tus ojos, pero nunca se retrasa ante Dios. Y cuando llega, lo cambia todo. Por eso te invito ahora a no quedarte solo en la escucha. Da el paso, responde. Reza con nosotros ahora la coronilla de la divina misericordia. Entrega tu dolor, clama por quien amas. Haz de este momento tu altar, porque si confías, verás frutos. Sean visibles o invisibles, Dios responderá. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video ahora. No te lo guardes. Tal vez esa persona está esperando justo una señal, y tú puedes ser ese canal de misericordia. Jesús, en ti confío.